porque Dios es bueno. Amén. Y bueno, ahorita que me decían vamos para allá por tanto tiempo, ay, como que sentí quién sabe qué cosa, ¿verdad? Uno se acostumbra pero bueno, por allá nos vemos algún día, si Dios quiere, ¿verdad? No sé cuándo, pero por allá nos vemos próximamente. Cada año nos proponemos, pero nomás no podemos. Pero bueno, si Dios nos concede la vida, también le pedimos al Señor, hermano, estemos orando por cada necesidad. Oremos por el papá de nuestra hermana Marcela Ramírez, esposa de nuestro hermano Manuel Favela, está internado en el Hospital General. Oremos a Dios por deficiencia renal. Pidamos al Señor que Dios haga la obra en él y que Dios se glorifique en la vida de él. ¿Está de acuerdo, hermano? Oremos a Dios por cada necesidad que hay en la iglesia. Hay muchas necesidades, muchísimas. Y no nos la acabamos, ¿verdad? Sale una, entra otra y otra. Pero Dios es bueno y Dios es fiel. Y para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Somos testigos del poder de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, en el nombre de Jesús. Bien, hermano, ocupen sus lugares, por favor, sean tan amables y a cantar. Pero no, vamos a predicar. Amén, la palabra de Dios, porque el tiempo es oro. Y estoy luchando conmigo para que usted se retire temprano los domingos. Pero bueno, estoy luchando, ¿verdad? Dios me ha de ayudar. Porque, pues la verdad, hermano, es que me dice mi esposa cada vez que salgo a predicar, ya te tomaste la pastilla y se me va el avión, se me olvida y no debo dijo acá Carlitos, ¿verdad? No debemos de esforzarnos tanto, pero al buen entendedor pocas palabras. Amén. Amén, hermano. No hay entendedores, no, sí hay, gloria a Dios. Bien, hoy quiero hablarle acerca precisamente del libro, o de la carta más bien de Pablo a los Filipos. En el capítulo 3, verso 10, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Y queremos hablar del poder de la resurrección. Hace un tiempo me tocó impartir la materia de historia del cristianismo allá en el distrito de Durango. Hace ya casi un mes que estuvimos impartiendo la materia en la carrera de la licenciatura en teología. Y en la historia hay algo que me ha llamado la atención por mucho tiempo, incluso es algo con lo que estoy sumamente de acuerdo y que en muchas ocasiones, cada vez que predico acerca de la cruz, me acuerdo de la resurrección. Porque en el principio la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles, la iglesia de los hechos de los apóstoles, no se predicaba la cruz, sino la resurrección de Jesús. De hecho, el apóstol Pablo menciona: si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra predicación. Y nosotros tomamos la cruz como el parteaguas, como un simbolismo donde vayamos. Si tú ves una cruz en algún lugar, estás identificando a alguien que tiene que ver con el cristianismo. Incluso si ves una cruz invertida, estás viendo a alguien que está en contra del cristianismo. Pero tomamos la cruz como un símbolo, como una referencia del cristianismo. Sin embargo, la vida cristiana está basada en tres cosas. La primera, en la muerte de Jesús. La segunda, en la resurrección de Jesús. Y la tercera, en el poder que Jesús le ha dado a la iglesia
a través del Espíritu Santo. Pero la resurrección es lo que abarca la mayor importancia en la vida de la iglesia, porque nos reunimos para adorar a un Dios que no vemos, pero que tenemos fe que ha resucitado, que está vivo. Porque si Cristo no estuviera vivo, entonces nosotros estaríamos viviendo una falacia cristiana, algo que no tiene sentido, algo que no tiene razón de ser, pero sabemos que Él vive por los siglos de los siglos, porque lo sentimos en nuestro corazón. Alguien puede alabar su nombre. Creemos por fe. Los discípulos creyeron porque lo vieron. Incluso Tomás, uno de los discípulos, tuvo que creerle a Jesús hasta que lo vio. Pero ahí hay una palabra maravillosa para la iglesia de hoy en día. Tomás, porque me vistes, creíste, pero más bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. Y nosotros no lo hemos visto. Jamás Jesús se ha aparecido en persona en la iglesia. Yo creo que si aparece salimos corriendo. ¿Verdad? Yo creo que si un día una persona dijo, yo vi, ahora le llaman, le voy a decir algo que es de lo que yo creo, de lo que yo digo, no está en la Biblia. Bueno, hay una cosa que está en la Biblia, está respaldada en la Biblia, pero un día alguien me preguntó, pastor, ¿usted cree en los alienígenas? Yo dije, pues todos somos extraterrestres. Mire, ya mira un hermano que está buscando las orejas. No, espérenme, hermano. ¿Y por qué somos? Bueno, porque no pertenecemos a la tierra. El apóstol Pablo dijo, en el mundo estamos, pero no somos del mundo. Nuestra nacionalidad no es México ni Estados Unidos. Alguien alardea de tener una o dos nacionalidades o tres nacionalidades. Yo tengo una que es más poderosa que cualquiera. Mi nacionalidad está en los cielos, mi patria está en los cielos. Yo pertenezco a una nación santa, a un pueblo que Dios adquirió. Y eso es de sumo gozo para nuestra vida. Pero cuando hablo de eso es porque el apóstol Pablo decía que nosotros estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso cuando alguien dice, hermano, cuando usted da testimonio, dice, cuando yo andaba en el mundo, pues yo todavía anda. Amén. Así que tenga cuidado cuando usted evangeliza a alguien, porque esto le pasó un día a un hombre que iba de paso a su casa, y cuando venía de la iglesia y tenía que atravesar un cementerio, y antes de atravesar el cementerio había un hombre que estaba tomado y no pasaba porque tenía miedo pasar por ahí. ¿Alguien tiene miedo de pasar por un cementerio de noche? No, ¿verdad? A ver si es cierto. Y tenía miedo pasar, y bueno, estaba esperando que alguien pasara, y venía un buen samaritano, venía un hermano de la iglesia de la Cuarta. Y cuando iba a pasar, digo de la Cuarta porque eran buenos para evangelizar, y el hermano dijo, bueno, pues al que me tope evangelizo, y se topó al que estaba borrachito, y dijo a este mero, y el borracho le dice, hermano, ¿lo puedo acompañar? Porque voy a pasar, ¿usted va a pasar por el medio del panteón? Dijo, sí. ¿Lo puedo acompañar para no irme solo? Adelante. Cuando iban a la mitad del panteón, el hermano dijo, aquí mero, tengo que evangelizar. Y lo abraza y dice, mira mi amigo, cuando yo andaba en el mundo, ¿y qué cree que pasó? El borracho sale corriendo. Dice, ¿y este de dónde salió? Porque él dijo, cuando yo andaba en el mundo. Pues la verdad es que todos andamos en el mundo. Así que cuando usted evangelice, no dice cuando andaba en el mundo, porque usted está en el mundo. Más bien cuando servía al mundo, cuando hacía las cosas del mundo. Pero ahora
somos de Cristo, vivimos para Cristo, pensamos como Cristo y debemos de actuar como Cristo, así como Jesús. Amén. Y no es igual, porque entonces el apóstol Pablo describe cuando andaba en el mundo, cuando está en el mundo, más ahora no le pertenezco al mundo. Y la vida, hermano, cristiana se tiene que basar en algo. Yo quiero hablarle del poder de la resurrección. La iglesia cree en un Cristo resucitado. Y el apóstol Pablo lo describe de una manera maravillosa. Este es el mensaje que la iglesia predicó por muchos años. Hablo de la iglesia primitiva. Por años predicó la iglesia así. Después, en alguna parte de la historia, todo cambió. Entró la cruz en lugar de la resurrección. Y comenzamos a predicar de la cruz de Cristo. Entonces, incluso hay una alabanza que cantamos, ¿se la sabe, bonito? La cruz de Cristo. Ajá. No, esa es la cruz de Jesús. El otro se llama llevar la cruz de Cristo. No se la sabe. Y sabe una cosa, se centró el mensaje en la cruz y de ahí comenzamos a predicar de la cruz. Pero la iglesia primitiva predicaba de la resurrección, porque si Jesús no hubiese resucitado, no hubiese milagros en la iglesia, porque un Dios muerto no puede hacer un milagro. Por eso la iglesia no cree en los ídolos, porque todos los ídolos son muertos, están muertos. Tienen oídos pero no escuchan, tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no caminan. Eso dice el salmista. Tienen pies pero no caminan, no pueden hacer nada ellos solos. Pero el Dios, el que cree la iglesia, el Dios en el que creyó el salmista, es un Dios que está vivo, es un Dios que escucha, es un Dios que ve, es un Dios que percibe, es un Dios que siente. Es un Dios que ahora mismo ve tus aplausos, ve tu alabanza, escucha tu adoración. Es un Dios que sabe lo que haces cuando estás delante de su presencia. Si alguien dice amén, Dios escucha tu amén. Si alguien dice gloria a Dios, Él escucha tu gloria a Dios. Es un Dios vivo que tiene poder. Por eso los discípulos comenzaron a predicar un evangelio de la resurrección de Cristo, porque se basaba en el poder de la resurrección. Juan, cuando iba al templo de la Hermosa y cuando se toparon al hombre que estaba en la puerta: no tengo oro ni tengo plata, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. ¿Y quién es Jesús? No es el hombre que está muerto, es el hombre que un día entró en una tumba fría y que 3 días después le demostró a la humanidad, le demostró a la muerte, le demostró al diablo que nada tiene poder. Él no es vida, Él es la vida. Él es la vida misma. Él lo dijo algunas ocasiones: yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Entonces, por eso la iglesia primitiva predicaba de la resurrección. Porque si Jesús no resucita, no hay poder, no hay autoridad, no hay nada. Hoy hay gente, hermano, en el mundo siguiendo a un profeta, siguiendo a un hombre que fue sepultado, que está muerto, que no tiene sentido alguno continuar sirviéndole a él. Hace algunos años, ¿cómo se llama este personaje? El Nazón, de la luz del mundo, fue puesto en prisión. Todavía no se han roto las cadenas de la cárcel. No he visto a uno de la cárcel que haya quedado ciego para que él quede libre.
Se han pagado miles y miles de pesos, millones de dólares, para que pueda salir libre. El apóstol Pablo y Silas no tuvieron necesidad de pagarle. Y cada guardia que le ponían al apóstol Pablo para que lo custodiara se convertía al evangelio. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que hace el poder de un Dios resucitado. Él no necesitó eso. Y las puertas de la cárcel se abrieron. Los grillos, las cadenas, el cepo, todo fue roto. Porque ellos creían en un Dios que tiene poder, en un Dios que está vivo, en un Dios grande, en el Dios que había resucitado. Por eso cuando alguien de la iglesia sale, corre al mundo y comienza a predicar de ese Dios resucitado, al diablo le encanta escuchar que Jesús murió en una cruz, porque le recuerda que Él le dio muerte, ¿me entiendes? Es como ponerle sal a la llaga, es como ponerle limón a la llaga. Y la iglesia dice que Cristo fue a la cruz y murió, y el diablo, sí, yo lo maté. Pero dile al diablo que fue a la tumba y resucitó y se levantó al tercer día y venció a la muerte. Que el diablo se calla la boca. No le agrada escuchar que Jesús se levantó al tercer día. No le conviene. Tanto que cuando Jesús muere y lo llevan a la tumba, tienen que pagarle a los soldados, a una guardia romana, para que cuide la tumba. Porque ellos dijeron, tenemos miedo que los discípulos vengan, lo roben el cuerpo en la noche y digan que se resucitó el tercer día, porque es algo que Él dijo. Escúchenme, les voy a llevar algo, si tiene oídos para oír, oiga. Y Él dijo, porque pongan una guardia, porque Él dijo que resucitaría. Están diciendo los hombres de la ley, los fariseos, los hombres que están velando para que Jesús no se levante. Ponga atención. Porque cuando Jesús resucitó, cuando María dio la noticia, los discípulos no lo creyeron. Dijeron, mujer, has pasado noche, sabemos, es tu hijo. Ve a descansar. No le creyeron. Pero ¿por qué el diablo sí creyó? ¿Por qué? Porque el diablo sí dijo, quiero que pongan una guarnición en la tumba, en la puerta. Porque dijeron, cuando Él estaba en vida, dijo que al tercer día resucitaría. Al diablo nunca se le va a olvidar ni una sola palabra de lo que Jesús le diga. Nunca. ¿Y sabe qué tristeza es que a la iglesia se le olvida que tiene un Dios resucitado? Que a veces está en problemas, está en dificultades y manobramos, hacemos lo que usted quiera para cualquier parte, pero no vamos a la presencia de Dios sabiendo que Él se levantó de entre los muertos y que Él tiene poder para sanar y que Él tiene poder para liberar y que Él tiene poder para restaurar, que Él tiene poder para edificar, para tumbar y volver a edificar, que Él es poderoso para ayudarnos en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Pero al diablo no se le olvidó. Él dijo, vayan, cuiden la tumba, porque Él dijo que resucitaría. Y los discípulos que anduvieron con Él, que vieron los milagros, los discípulos que observaron todo lo que ellos pudieron ver, se les olvidaba. Ese es el problema hoy en día, que al diablo todavía no se le olvida quién es Jesús. Y la iglesia, hermanos, se le ha olvidado quién es Jesús. Queremos servir desde nuestro concepto, queremos servir desde lo que creemos, queremos adorar desde nuestro punto de vista, queremos entregar solamente lo que nosotros consideramos que es correcto. Y al diablo no se le olvida que a Jesús se le entrega todo, que a Dios se le debe de adorar en todo tiempo, que a Dios hay que reconocerle en todo momento. Y le voy a decir por qué no se le olvida, porque cada vez que Jesús se encontraba con un espíritu de enfermedad o con un espíritu demoníaco, ese demonio tenía que reconocer que el que venía delante de él tenía un nombre poderoso, se llamaba Jesucristo, y le decía, oh Jesús, Hijo de Dios Altísimo. Él sabía quién era Jesús.
Por eso cuando Jesús resucita, ahora entiende por qué cuando nosotros decimos que la cruz, y Jesús fue a la cruz, y por amor murió en la cruz. Es bueno y es verdad que Jesús murió por amor en la cruz. La muerte de Jesús no es la redención está en la resurrección. Jesús fue a la cruz para el perdón de nuestros pecados, pero resucitó para que nosotros tuviéramos vida. Porque ¿qué caso tiene que alguien sea perdonado pero no va a tener la resurrección? Paz de Cristo. Hermano, ¿y Dios lo perdonaría? Sí, yo estoy seguro que sí. Pero el perdón de Dios a nuestra vida no garantiza tu resurrección. Dios nos perdona, pero nosotros tenemos que vivir una vida que a Dios le agrade. Una vida que garantice. Deje usted la vida. Tenemos que irnos con una fe puesta en Dios. Job no dijo, pues ¿qué tiene que yo muera? No hay problema, si Dios me perdona. No, él se fue con una fe inquebrantable. Él estaba a punto más bien de irse con una fe inquebrantable. Yo sé que aunque mi cuerpo se vuelva gusanos, yo veré al Señor cara a cara. Yo sé que mi Redentor vive. El punto no es que te vayas creyendo que fuiste perdonado, sino que creas que serás resucitado. Que al fin de los tiempos te levantarás y verás a Dios cara a cara. Esa es la fe en la resurrección. Y la resurrección tiene un poder tremendo en nuestra vida. Hermano, es uno de los fundamentos más poderosos de nuestra fe. Porque ella nos da evidencia que nuestro Salvador vive. Y si no hubiera evidencias, ¿qué caso tendría estar acá? Estaríamos viviendo, solamente nos reuniríamos para sanar nuestras conciencias. Pero Dios no apareció para sanar conciencias, Dios apareció para salvar almas. Pregúntele a su vecino, ¿y tú a qué vienes? ¿A sanar tu conciencia o a salvar tu alma? ¿Usted a qué viene? Porque luego hay muchos que vienen a la iglesia a sanar su conciencia. Es como el que sana, va al gym, pero sana su conciencia, se come una torta con un refresco y luego va al gym para sanar la conciencia. O otros se toman una Coca Light con una hamburguesa doble Master King, ¿cómo se llama? Pero la Coca Light está sanando su conciencia, ¿cierto? Se la come a gusto. Y cuando toma la Coca Light, su conciencia dice, estamos en paz, no pasa nada, no pecaste. Así pasa en nuestra vida. El hombre peca, viene a la iglesia y empata, piensa que está en un partido de fútbol. Salimos empatados, Señor. Pequé, pero fui a adorarte, fui a bendecirte, fui a glorificar tu nombre. No te debo ni me debes. Usted no viene a la iglesia a eso. Usted viene a la iglesia a adorar, a buscar, hermano, a buscar la salvación que Dios le ha dado, a alimentar su alma, a alimentar su espíritu, porque de ello depende que usted esté fuerte para enfrentar cualquier circunstancia, cualquier dificultad, para que la gloria de Dios se manifieste el día que usted lo necesite. No, nadie vinimos a sanar conciencias. Dios está preocupado por usted, por mí. Y tenemos que ver, hermano, que la resurrección para nosotros tiene que tomar una importancia poderosa.
Hay gente que en lugar de buscar la regeneración busca sentirse bien. Hoy hay muchos motivadores que nos hacen sentir bien. De repente usted está abatido, decimos acá, está con el pico caído, y de repente le sale un Daniel Javif o un, no recuerdo cómo se llaman los demás, que son buenos motivadores. Lo toma, lo pone, se levanta al 100, porque parece que le echaron aire, y luego lo sube a Facebook. Y sale el personaje: tú puedes, tú lo vas a lograr, cuídate tú mismo y no sé qué más, ¿no? Y todos emocionados. Pero a la semana, o a los 2 días, pero cuando vas a la palabra de Dios y lees la Biblia y lees un pasaje que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Empiezas a leer la palabra de Dios y no es para un día ni para 2. Porque no vinimos a buscar, hermano, una motivación, sino la regeneración de nuestra alma, de nuestra vida. Y hay gente que busca solamente sentirse bien, que alguien apruebe lo que hace. Y te sientes aprobado y estás del otro lado. Un día yo le hablé acerca de la aprobación y el respaldo. Si usted peca en lo que usted quiere, usted va a tener mi respaldo de todas maneras, pero no va a tener mi aprobación. Es como el padre con la hija. La hija sale embarazada y definitivamente no es que el padre tiene que respaldarla, no aprueba lo que hace, pero tiene que respaldarla. No puede dejarla, no puede dejarlo. El muchacho lo agarran, se lo llevan a la cárcel, lo meten en la cárcel y el papá tiene que respaldarlo. No aprueba lo que hace el chico, pero tiene que respaldarlo. Pero no quiere decir que estés aprobándolo. ¿Sabes cuántas veces Dios nos ha respaldado, pero no ha aprobado lo que hacemos? Porque una cosa es el respaldo y la otra cosa es la aprobación. Y muchas veces nosotros queremos ser aprobados por la gente. Y cuando nos sentimos aprobados, sentimos que estamos del otro lado. Es que la iglesia me aprueba, es que la gente aprueba lo que hago. Sí, pero no buscas la aprobación de la gente. Tú tienes que buscar la aprobación de Dios, ni siquiera el respaldo. Tú y yo estamos obligados a buscar la aprobación de Dios. Que Dios apruebe lo que haces, que Dios apruebe lo que dices, que Dios apruebe tu vida. Que eso, hermano, se convierta en el sí de Dios. No está fácil. El libro de los Hechos dice, hermano, que cuando la iglesia oraba en los lugares temblaban como una evidencia de la presencia del Cristo resucitado. Cuando la iglesia oraba, hace muchos años, 70, 80, allá en el, ahora sí que como dice la canción, allá en el rancho donde yo vivía, los hermanos se reunían debajo de una mora, de un árbol grande, y ahí predicaban la palabra de Dios. Y no era una iglesia grande, era una iglesia pequeña. Todos cabían debajo de la sombra del árbol. Los hermanos tocaban con guitarras acústicas. No había una batería, no había un teclado, no había nada. Y cantaban alabanzas, no había alabanzas de júbilo como hoy. No, hoy, hermano, la neoalabanza cantamos alabanzas de todo género, tipo y nación, ¿no? Pero hace años no existía eso. La alabanza de adoración de aquellos años, si mal no recuerdo, era una que cantaba Marcos Witt, que por cierto no cualquiera la cantaba porque algunos decían, no, es que esa alabanza no es buena. No sé, se me escapó, la tenía en la mente. Decía, cuán bello es el Señor,
Cuán hermoso es el Señor. Y la iglesia no crea que la cantaba, pero uno de los cantos de la neoalabanza de adoración de aquellos años. Y la iglesia se gozaba. Pero cantábamos coritos bonitos, ¿no? Pon aceite a mi lámpara, Señor. Hoy las lámparas traen pura agua. Alguien alabe el nombre del Señor. Paz de Cristo. ¿Qué trae tu lámpara? Trae aceite. Y cantábamos ese coro: pon aceite a mi lámpara, Señor, para que pueda servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Y había coros de advertencia: amado hermano, Cristo ya viene, limpia tu lámpara y ponle aceite. No, y si le decimos a la iglesia: hermano, Cristo viene, pues que venga. Todo nos parece normal, pero Dios está buscando hombres y mujeres que crean en el poder de la resurrección de Jesús, porque esa es la resurrección, ese es el hecho que la iglesia tiene como fundamento para saber que Dios vive por los siglos de los siglos. Cuando le damos la gloria al Señor. Amén. La iglesia oraba y los lugares donde se reunía temblaban literalmente. Hace algunos años fuimos a Mazatlán a un evento de jóvenes. Iba a ministrar el grupo o el ministerio ya se me fueron los que me pueden ayudar aquí, porque ya fueron. ¿Cómo se llama? Son de Guatemala. Miel San Marcos. Iban a ministrar ellos. Y nos subimos a un recinto que está en el centro de convenciones de Mazatlán. Y llegaron las autoridades civiles de protección civil y dijeron: no, el recinto no va a poder con todos los jóvenes que hay. No va a poder. Entonces nos bajaron, hermano, del recinto. Solamente había subido casi la mitad de los asistentes y estaba lleno, no cabía ni un alma. Y pidieron oportunidad para cambiar el escenario. Y bajaron el escenario acá a tierra firme. Y cuando empezó el evento, el hermano que empezó el evento, era un poder de Dios tremendo. Tremendo. Cuando empezó el evento, hermano, literalmente comenzó a temblar el lugar. Todos nos caímos de rodillas, postrados delante de Dios. Había una presencia de Dios tremenda, terrible. Todos nos estremecimos, la piel se hacía chinita donde se sentía como la presencia de Dios pasaba. Porque cuando la iglesia se reúne para orar, cuando la iglesia se reúne para alabar, cuando la iglesia se reúne y cree en el poder de Dios, sobre todo en la resurrección, hermano, algo poderoso tiene que pasar en ese lugar. Literalmente la tierra tiembla. Hay alguien que dice que la tierra tiembla cuando las placas tectónicas se mueven, cuando se acomodan. Pero yo creo que la tierra también ha temblado porque alguien está orando delante de Dios. Porque alguien está clamando delante de Dios. Y cuando alguien ora, cuando alguien clama, algo tiene que suceder. Y la iglesia se reunía y todo, hermano, los lugares donde había una evidencia de la presencia del Jesús resucitado. En pocas palabras, si la iglesia se reúne, no hay sanidad, no tiembla la tierra, entonces Jesús no está vivo. Pero Jesús está vivo. Dime, hijo. Un Honda Civic. Hay que moverlo, no sé de quién sea. Honda Civic blanco. Mío no es. Imagínense si Jesús no resucita, la tierra no hubiese temblado, el paralítico no se hubiese levantado,
los ciegos no hubiesen visto. Si Jesús no hubiese resucitado, no hubiese soplado el viento recio el día del Pentecostés. Todo hubiera sido igual, lo mismo. Pero ese día todo cambió para la iglesia. Y dice la Biblia que la presencia del Señor se derramó a través del Espíritu Santo. Y cuando hubieron orado, dice, el lugar que estaban, en donde estaban congregados, tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo las palabras de Dios. La palabra denuedo significa poder. Y comenzaron a hablar con poder, con autoridad, la palabra de Dios. ¿Qué clase de Cristo predicamos entonces en la iglesia? No solo debemos de predicar un Dios histórico, sino que tenemos que ir más arriba, predicando a un Dios que se levantó. Y el que Jesús haya resucitado no solo nos da la esperanza de resucitar el día que también nosotros descansemos, o el día que también Dios nos llame, sino nos da visiblemente la muestra de que se puede vencer a la muerte. Amén. De que se puede vencer a la muerte. ¿Y cómo se puede vencer a la muerte? Con nuestra fe, creyendo en el Dios que resucitó. Tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios. Ese es el Dios que nosotros tenemos que predicar. Y el poder de esa resurrección. La piedra se movió, Jesús se levantó y algo sucedió en el mundo espiritual. Por eso cuando a alguien le vayas a hablar de la palabra de Dios, cuando vayas a predicar de la palabra de Dios a alguien, ese alguien debe de saber, no, que Cristo no murió en la cruz y se quedó ahí. El diablo no puede seguir escuchando de nuestra boca todos los días recordar que Jesús murió en la cruz. Es bueno la muerte de Jesús en la cruz, pero fue mejor su resurrección. No le demos margen al enemigo de seguir una y otra vez escuchando la palabra. Sí, Jesús murió, Jesús murió, Jesús murió. Yo le he dicho algunas veces, me he topado en algunas liberaciones que hemos hecho, gente que cuando está trastornada, poseída o como usted quiera llamarle, un día los hermanos sacaban a un demonio de una persona y me decían, pastor, ya está bien. ¿Y por qué dicen que ya está bien? Oh, porque ya dijo gloria a Dios. Oh, le dije, yo en la iglesia tengo muchos que dicen gloria a Dios. Si le va a dar ofrenda de palmas al Señor, déselo. ¡Aleluya! Pero su vida está hecha a pedazos. Su vida espiritual no tiene ningún sentido. Y dicen gloria a Dios y dicen aleluya, pero están atados. No han podido dejar el alcohol, no han podido dejar la droga, no han podido dejar el cigarro, no han podido dejar el pecado, están atados. No han podido dejar las malas palabras, están atados. Y dicen gloria a Dios, y dicen amén, dicen aleluya, ofrendan, diezman. Paz de Cristo. Pero cuando creen que Cristo resucitó, cambia todo. Porque a un muerto no se le tiene miedo, pero a uno que está vivo, a uno que ve, a uno que escucha, a uno que anda, a uno que tiene poder, a uno que puede tomar tu cuerpo y tu alma y podrirlos en el infierno, a ese hay que tenerle miedo. Porque ese está vivo, porque él tiene poder, porque él tiene autoridad. No, lo que está muerto, hermano, no se le tiene miedo. Un día yo tenía miedo cuando era niño, me decían, se te va a aparecer el hombre sin cabeza, y tenía miedo hasta que agarré la onda, pues si no tiene cabeza, no me puede ver.
ni me va a oír. Si no tiene cabeza, no tiene oídos. Pues que se aparezca, no hay problema. ¿Sí me entiende? ¿Por qué tenerle miedo a un Dios muerto? Pero el Dios que está vivo, sí. Al Dios que está vivo hay que tener cuidado de eso. Entonces, decían los hermanos, no, hermano, ya dijo gloria a Dios. Mire, venga, vea, era una hermana. Venga, vea a la hermana. Y a ver, que estaba liberando, diga gloria a Dios, hermana. Y la hermana lloraba y decía, es más, me pasó hace poquito también. En una iglesia por aquí cerca. Como a unos 40 kilómetros. No le voy a decir dónde, pero yo de allá vengo. Y la hermana gritaba, ¡gloria a Dios! Y ahí están todos los hermanos emocionados. Ya dijo, ¡gloria a Dios, pastor! Dijo, ¿y a poco cree que el que dice gloria a Dios, no todo el que sale de Israel es israelita? No todo el que sale de la iglesia es cristiano. Le está haciendo la lucha, está buscando la restauración. A eso vinimos a este lugar. No es un lugar lleno de perfectos ni de santos. Aquí ya vemos puros descompuestos que estamos buscando componernos. Amén, hermano. Que si Pablo, nosotros no somos Pablo, somos Apolos. ¿Y sabe por qué? Porque Pablo plantó y Apolos la regó. Y aquí ya vemos muchos Apolos, nomás regándola. Y hay algo que me encanta porque me emociona. Porque nosotros nos emocionamos. Diga gloria a Dios, diga amén, diga aleluya. Pero cuando tú le dices al diablo que está en ella, a ver, di que Cristo resucitó y se levantó al tercer día. No dice nada. Diga que Jesús resucitó. ¡No! Diga que Cristo se levantó el tercer día. ¡No! Pero si usted le dice, diga que Cristo murió en la cruz, va a decir que sí. Sí, Jesús murió en la cruz. ¿Cómo no? Le estás diciendo lo que Él hizo, lo que Él provocó, lo que Él pudo hacer. Pero Él nunca pudo hacer que Jesús no se levantara. Ahí se detuvo. Hasta ahí llegó su poder, hasta ahí llegó su autoridad, hasta ahí llegó su mandato, hasta la cruz. Después de la cruz ya no pudo hacer nada. Y nosotros en la iglesia hay un límite hasta donde nosotros podemos llegar. Pero después de reconocer que Cristo resucitó y declarar esa verdad inefable e infalible, hermano, es algo tremendo. Y le decía yo a la chica, a ver, cuando yo le dije a los hermanos, déjenme sola con ella. Y bueno, no solo, sino pónganse alrededor. Nunca me he quedado solo con algún endemoniado o endemoniada. Y pónganse alrededor y le digo, necesito que declares que Jesús resucitó al tercer día. ¿Sabe quién me gritó? Cállate, me dijo. Cállate, no te quiero oír. Claro. El diablo no va a querer oír eso. Pero dele por su lado. Dele por su lado. Hace unos días tuve que confrontar a una persona. Le dolió en el alma, en el corazón, pero lo tuve que confrontar. Estábamos solos. Y yo creo que nunca se le va a olvidar esto. Solos. Estoy seguro que nunca se le va a olvidar. Los dones y ministerios, le dije, nunca Dios se lo va a arrebatar. Usted puede levantarse y salir y predicar el evangelio. Usted puede hacer lo que quiera. Pero su alma necesita salvarla. Su alma necesita ser salva. Su alma necesita llevarla a la presencia de Dios. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Tenemos ministerios, tenemos dones y nos conformamos con eso. Pero el alma suya, la mía, no dice la Biblia, y el alma que pecare, esa morirá. El día que lleguemos a la presencia de Dios no le va a decir a Juanito, Juanito, te la rifabas en la iglesia, amén, tocabas el bajo chidote.
Tampoco va a llegar Abraham y le va a decir, enséñame, ¿cómo le haces? No. Tu alma. Los ministerios y los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, pero no son para la salvación. Los dones y ministerios que Dios ha puesto en nuestras manos han sido para la edificación del cuerpo de Cristo. Y no estás en posición de decir a Dios no quiero, porque para eso Dios te los entregó. De lo contrario, Dios no hubiera puesto y hubiera buscado a alguien más y lo hubiera puesto en alguien más. Pero la salvación de tu alma, ahí sí hay un problema. Tú tienes que trabajar por ella. Tienes que trabajar para guardarla para el día en que Cristo aparezca por su iglesia. Y si bien no es así, para el día que Dios te llame de una tumba fría, al igual que Jesús se levantó, también tú y yo nos levantemos con poder del Espíritu Santo para la gloria de nuestro Dios. Amén. Así que prepárense, hermano. Que Jesús resucitó, hay pruebas inefables, infalibles. Que Jesús resucitó. La Biblia dice que anduvo por algún tiempo en medio de ellos enseñándoles. Se apareció a algunos y a otros. De hecho, la carta del apóstol dice en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Que comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber aparecido, más bien hasta después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Y por qué no se asustaron ellos, pastor? Porque lo conocían. Lo habían visto físicamente. Sabían que era Jesús. Pero se nos aparece a nosotros. Y sabrá Dios cómo nos vaya. Amén. Se nos aparece a nosotros y quién sabe cómo nos vaya. La iglesia tiene que proclamar a los 4 vientos la resurrección de Jesús, de que se levantó, de que vive y de que es real y que está presente en la congregación. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? ¡Aleluya! Prueba 1 de que Jesús resucitó. La muerte fue derribada. Prueba número 2, los milagros y las maravillas. Si no hubiese resucitado, el pastor de la cuarta nunca hubiera sido sano. Jamás. Si no hubiese resucitado, yo no me hubiese levantado. No estaría de pie. No habría mujeres y hombres sanos de cáncer. No hubiese ninguna razón para continuar, para seguir avanzando. No hubiese existido. Pero yo sí creo que el Señor se levantó. Porque cuando Él se levantó la vida. Y cuando se levantó la vida, se levantó mi sanidad, se levantó mi redención, se levantó mi perdón, se levantó todo lo que yo soy ahora y lo que seré mañana, se levantó con Él. A donde la iglesia llegará, se puso de pie y alabó y bendijo el nombre del Señor. Alguien recibe conmigo esta palabra. Usted y yo nos levantaremos por su poder, por su autoridad. Él no está muerto, Él no está tendido, Él no está perdiendo el tiempo. Yo puedo decirle que Él está aquí ahora. Hay una alabanza que dice a la muerte del Señor. Glorioso día. Así es mi Dios. ¿Está dispuesto a predicar a ese Cristo resucitado? Nosotros abrazamos la cruz y hasta hicimos una alabanza de la cruz.
En el monte Calvario estaba una cruz. ¿La recuerda? Y muy bonita alabanza. Y me encanta cuando dice, y en vez de esa cruz, la corona Dios nos entregará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. ¿Se acuerdan? Es muy bonita recordar la cruz de Jesús, sus beneficios, su bendición, el hecho de por qué fue la cruz. Pero es más bonito creer que Él se levantó. Hay un texto que suben mucho en Facebook o postean mucho en Facebook. No lo sé, se lo voy a parafrasear. Si vas a la tumba de Mahoma, vas a encontrar los restos de Mahoma. Si vas a la tumba de algún líder religioso, político, social, lo vas a encontrar ahí. Pero si vas a la tumba de Jesús, nunca jamás encontrarás su cuerpo, porque es el único que pudo vencer la muerte. Es el único que se pudo poner de pie y demostrarle al hombre, a la iglesia, que Él tiene poder y autoridad. ¿Alguien lo cree conmigo? Póngase de pie y vamos a alabar su nombre. Y ya la muerte venció. ¡Aleluya! Su sangre me rescató. Ya la muerte venció. Solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, vamos a verlo, porque no soy y a la muerte está.
nombre de Jesucristo. En el nombre de ese Cristo que resucitó.